están? Bienvenidos. Es un placer recibirlos a ustedes en Penguin Podcast, un espacio donde conversamos con autores. Yo soy Juanita Kremer y en esta oportunidad me han hecho esta invitación maravillosa para conversar con Vicky Pérez, una doctora que además también estudió psiquiatría en la Universidad Javeriana, hace parte de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y ha lanzado este libro, Recarga tu pila. Uno de los malestares o de las quejas habituales de las personas de hoy, de todo el mundo. A veces sorprende que también los chiquitos dicen, estoy cansado o estoy fatigado, que leyendo el libro aprendí que una cosa es cansancio y otra cosa es fatiga. De eso ya vamos a hablar. Vicky, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, me encanta pues que podamos estar aquí, que podamos conversar de este tema del cansancio que fue el que motivó mi libro de Recarga tu pila. Hablemos un poquito sobre esa diferenciación. ¿Cuál es la diferencia entre cansancio y fatiga? Que a veces utilizamos la palabra indiscriminadamente, pero no entendemos muy bien ni un concepto ni el otro. Sí, definitivamente son términos que se han entrecruzado porque pues significan al final de cuentas pues que como que se nos ha descargado la pila literalmente, pero habitualmente usamos el cansancio más para referirnos a esa situación que se nos presenta como de desgaste debido a una situación reconocida durante el día y que cuando uno duerme y genera un espacio literalmente de descanso, al otro día uno está bien. Hablamos de fatiga cuando ya no tenemos claridad qué es lo que nos está desgastando, qué es lo que nos está generando esta sensación de falta de energía, de falta de capacidad y que aunque uno tenga una noche de sueño reparador, se levanta con esa sensación, que es lo que me dicen a mí los pacientes, yo duermo y me levanto como si nada, yo no descansé, yo sigo con el mismo desgaste, con el mismo afán de que no sé qué es lo que me pasa. Ahí ya estamos hablando entonces de fatiga, donde la sensación de malestar es constante y donde no se mejora con una noche de descanso. Vicky, en el libro hablas un poquito de todo lo que recoges de esos pacientes. ¿A cuántos pacientes has visto y por qué llega ese hilo conductor que tú dices, tengo que escribir un libro sobre esto? ¿De qué edades son? Bueno, yo llevo ya casi 30 años de experiencia. En los últimos años pues he estado trabajando viendo pacientes, ponle tú 50 pacientes semanales. Todos son entre los 17 y 18 años y 65, 70 años. Y fue lo que me puse a revisar en las historias clínicas pensando, bueno, yo quisiera escribir algo que sea útil, que le aporte a la gente, que ya se salga un poco pues del escenario de la consulta. Y ahí fue cuando dije, voy a buscar cuál es el término que más se repite en mis historias clínicas. Y cuando empecé a buscar, yo pensaba que el término iba a ser tristeza, o que iba a ser aburrimiento, o llanto, y pues me dio mucha sorpresa encontrar que el término más repetido era cansancio. A veces uno cree que la depresión o la tristeza se dan por otras circunstancias y de pronto el cansancio puede derivar en otro tipo de patologías, ¿podría ser? Van muy conectados. Ajá. Hay muchas situaciones que nos pueden generar cansancio. Hay situaciones médicas, que son las 20 generales que nombro en el libro, Sí. pero también a veces hay situaciones que no pensamos que puedan estar asociadas. Y justamente, pues pienso yo, es lo que genera que esta palabra aparezca en mi consulta. La depresión, la ansiedad, la sobrecarga de tareas del día, la sobrecarga de la tecnología y de las pantallas. No creemos que esas puedan ser causas de tenernos cansados. Incluso cuando nos lo dicen, todos decimos, ay no, pero qué exageración, pero no es para tanto. Pero cuando ya lo empezamos a ver y como a desmenuzar qué es lo que hay detrás de todas estas situaciones, vamos entendiendo cómo sí son causas de cansancio y son causas de esa fatiga que no encontramos cómo aliviar. El cansancio puede ser aprendido. Es que veo muchos niños chiquitos que se supone que están llenos de vida, de energía, que no tienen todas estas preocupaciones de la plata, la política, la situación actual, el desamor. Hablan mucho de cansancio, muy pequeños. ¿Se puede aprender esto del cansancio escuchándolo de los papás? Sí, definitivamente sí, porque aunque sí tenemos muchos estímulos que nos desgastan, Sí. incluso tantos estímulos visuales, auditivos, aunque uno no sea consciente de lo que está registrando, eso desgasta, también está esa parte de cómo nos hablamos y de todo lo que estamos transmitiendo. Yo escucho a jovencitos, adolescentes decir a veces, ay, yo ya me quisiera pensionar y todavía no han empezado a trabajar, y es porque escuchan
seguramente a la familia, de decir, no, que qué difícil es el trabajo, que el domingo es terrible porque ya llega el lunes y toca empezar. Entonces, a veces es un discurso en el que vamos aprendiendo a repetir, incluso que se va creciendo de tal manera que hay palabras que ya no solamente son cansancio, sino que los adolescentes dicen mucho, estoy derrotado, es que no puedo más, como para ponerle más énfasis a lo que están sintiendo. Entonces, por un lado se suma, pues sí, seguramente que sí se cansan de tanto estímulo, pero por el otro lado sí están recibiendo mucho esa información del cansancio. Hoy somos una sociedad del cansancio, vivimos todo el tiempo agotados de hacer, de cumplir. Descansar hoy a veces es visto como algo negativo. Sí, como poco productivo. Me Exactamente. da culpa. Debo decir que a veces, yo soy una persona muy activa, pero además tengo un hijo y trabajo en radio y me encargo de la productora de podcast y además hago ejercicio. Y cuando tengo esos momentos muertos me siento inútil y digo yo, esto no puede ser. El cuerpo va pidiendo eso, ¿no? Sí, es muy importante y a mí me encanta hoy pues que las mujeres somos activas y hacemos tantas cosas y yo lo alabo y me uno y lo hago igual, pero no podemos dejar de lado los espacios de recuperarnos, de bienestar. Todos cuando tenemos el celular cargamos un conector cerquitica siempre porque que no nos vamos a quedar sin la pila del celular. Ajá. Algo así tenemos que pensar con nosotros mismos. También tenemos que generar espacios que tengan que ver con nuestro bienestar y que no nos sintamos culpables de dejar en la agenda. Yo todavía uso agenda de papel justamente para poder tener como todo más claro y más organizado en mi cabeza, y dejo espacios donde está agendado el descanso, porque si no también se me pasa y se me olvida, porque a veces ni siquiera leemos nuestras sensaciones físicas, nuestras señales del cuerpo de deberías descansar, ya es hora de dormir, ve a almorzar. Entonces, sí, a veces se nos pasan, también es bueno tenerlo como parte de nuestra vida agendado y no como perder el tiempo, no como falta de productividad, no como que oso que voy a estar descansando. Si la oficina cierra a las 6, a veces pensamos que salir a las 6 es grave, Sí. deberíamos quedarnos siquiera una hora, hora y media más para poder mostrar que tenemos un compromiso. Para no ser el turnero del trabajo, Exactamente. sí, que se va temprano. Entonces, sí tenemos que replantearnos y yo pienso que trabajar es algo maravilloso, es algo que nos da vitalidad, que nos da utilidad, que aportamos a otros, pero que tiene que tener también un espacio delimitado en nuestra vida y no que todo se vuelva cumplir y trabajar. Yo siempre hablo de la ley como de los 3 8, y son 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y las otras 8 horas son de la vida, donde estamos y no todo se nos va en lo de disfrute, ahí se nos va en cocinar, en transportarnos, en ir a la cita médica, pero también necesitamos esas 8 horas para nuestro descanso, para compartir con otros, para practicar deporte, para conversar, que también es una de las actividades más maravillosas que podemos tener como parte de recargar la pila. Y hablando del descanso, no necesariamente el descanso implica pegarse 2 o 3 horas al celular porque consideramos que nos distrae, que nos dispersa, que es entretenimiento. Todos estos contenidos que vemos en redes sociales agotan mentalmente y el agotamiento mental puede tener una repercusión física, yéndome de atrás para adelante, porque esta va a ser de la mitad para allá los que tengan el libro. Definitivamente sí. Cuando pensamos en descansar, casi siempre pensamos en dos cosas: irnos a la cama y a dormir a la hora que sea, o estar con la televisión, las series o el celular revisando redes y revisando información. Claramente esto entretiene y nos hace pasar un poco el rato y puede ser agradable y hasta nos puede educar en muchos sentidos. Pero cuando se nos va la mano en este tipo de actividades, son demasiados estímulos que van a terminar ya no solamente haciendo ese cansancio mental del foco que estoy teniendo ahí, sino que también se está comiendo la energía del cuerpo, porque lo que estamos pensando y procesando en ese momento de recibir esa información se va a traducir en todo nuestro ser. ¿Qué pasa con las redes? Nuestro cerebro instintivamente le gusta comparar. Habitualmente muchas de las cosas las aprendemos por comparación. Yo digo, esto es mesa porque es sobre lo que ponemos cosas, esto es silla porque es para sentarnos, que si tiene 4 patas, y con eso vamos haciendo comparaciones para traducir estas señales, estos símbolos y tener una información. Entonces, en automático nosotros entramos a comparar.
Pero cuando yo hablo de mesa o sillas, yo no las estoy calificando. Yo simplemente estoy diciendo, las describo y digo para qué sirven. Lastimosamente, cuando entramos a tanta información de las redes y de todo lo que nos llega, el cerebro entra en la comparación y en la descalificación. Porque cuando nos comparamos habitualmente en este tipo de actividad, no nos comparamos para decir, ve lo bien que estoy, mira cómo logro cosas, mira cómo me arreglé hoy de bien. No, entramos y buscamos referentes donde empezamos a decir, esta persona pasea rico, se ve feliz. Tiene un esposo divino, tiene Tal unos hijos cual. perfectos y entra uno en ese desasosiego de por qué yo no. Esa es la comparación que empieza desde lo mental y se va a traducir a lo físico, porque en la medida en que yo empiezo a ver cómo el otro tiene ese mundo maravilloso y yo me empiezo a sentir cada vez más pequeño, inconscientemente mi cuerpo se va volviendo pequeño, empiezo a hacer contracción de los músculos. Entonces contrae uno los maceteros y ese es el bruxismo del que hoy prácticamente todos sufrimos. Y no es que uno quiera contraerlo, cuando uno se da cuenta lo está contrayendo. Y de la misma manera hace uno una contracción de todos los músculos en esa sensación de esta persona sí tiene esa vida que yo anhelo, yo no, y estoy por debajo, no lo logro, estoy frustrado, no soy tan capaz. Todo eso me genera todos estos cambios, eso hablando de los músculos, pero también a nivel del estómago va a haber cambios, a nivel del sistema cardiovascular, todo nuestro cuerpo empieza a interpretar como peligro. Peligro de que yo no lo logro, porque peligro de que no estoy bien. Unas hormonas, liberamos unas hormonas que nos da como esa sensación de peligro y de que tenemos que preservarnos. Tal cual. Desde la amígdala del cerebro, en el lóbulo temporal, se registran las situaciones de peligro. En este caso, el no tengo, no lo logro, y esa sensación de peligro lleva a que se produzca cortisol y a que se produzca adrenalina. Y eso es lo que hace que todos estos cambios fisiológicos nos pongan en modo como estaría en lucha o de huida, como estaría cualquier mamífero frente a una situación de peligro, que esto es muy instintivo. Ya no es el cerebro pensante, evaluador, sino ese cerebro límbico que son las emociones que siente y al sentir peligro lo va a traducir en todo el cuerpo y de ahí se va a dar el cansancio. Por eso es que a veces la gente dice, no, pero si yo la paso tan rico ahí en ese scroll infinito, en ese estar pasando información, ¿por qué me van a decir que eso me genera cansancio y dolor de espalda y dolor en los hombros? Porque vamos generando toda esa cantidad de cambios, las contracciones y la sensación de peligro. Vicky, si esto pasa en el cerebro de los adultos, que ya supuestamente está maduro y que a pesar de que estemos muy maduros y todo lo que quieran, a veces no podemos evitar caer en las comparaciones y en este tipo de cosas que nos estás contando que le pasan al cuerpo. ¿Qué pasa cuando vemos a niños de 2 años a los que los papás les ponen una pantalla enfrente para que puedan comer? ¿Qué pasa con esos cerebros tan inmaduros? ¿Qué repercusión tiene en su cuerpo y en su psiquis? Mira, es gravísimo porque estamos entrenando al cerebro a que todo el tiempo para calmarse, para comer, para poner atención, tiene que recibir una cantidad de estímulos. Claro, un iPad, una pantalla, un celular, inmediatamente va a dar estímulos. Y claro que son gratos. Y a un niño, claro que lo deja quieto y lo entretiene. A veces pienso yo, años atrás uno veía en los aeropuertos, que es un sitio donde los niños empiezan a estar cansados, la temperatura, la espera. Los papás se las ingeniaban cómo entretener a los niños y cargaban Juguetes, colores, crayolas, libros, algún juguete, hacían juegos y les cantaban cosas y se ponían a repetir palabras o a señalar cosas para que aprendieran. Claro, esto desgasta. Ya es muy fácil porque si le pasamos el celular nos ahorramos todo eso, el niño ya no molesta. Sin embargo, primero estamos perdiendo un foco de conexión maravilloso. El juego es aprendizaje. Y nos perdemos esa opción de aprendizaje, nos perdemos esa conexión con los niños. Y los niños están recibiendo esta cantidad de estímulos que lo que hace es que el cerebro cada vez quede como con la boca abierta de quiero más, necesito más. Se crea un hambre de estos estímulos que después, cuando ya están más grandes y van a estudiar, es, ay, pero es que yo no puedo estudiar y concentrarme si todo está tan quieto. Entonces prenden la tele, ponen la música, tienen un videojuego, porque necesitan todos estos estímulos porque la quietud no les permite concentrarse. Y hay algo
tan doble rasero me parece a mí en la sociedad hoy en día es que tenemos, obviamente, las empresas de tecnología tienen una cuota muy importante de responsabilidad en la elaboración de sus algoritmos, en el ingreso de los menores a ser parte de estas comunidades sociales, pero cuando todo esto, cuando todo lo que usted nos está diciendo pasa, le delegamos toda la responsabilidad a la tecnología es la mala, esto pasa porque las redes sociales, pero nadie se ha puesto a pensar que en una primera instancia es el padre de familia que decide darle a un niño un celular a la hora de comer. Es como darle a un niño de 2 años unas llaves de un carro para que salga a manejar. Es que usted es el primer responsable de todo lo que está pasando y en este devenir o en esta acción desencadenante de los adolescentes, ¿no? Porque y habla usted en el libro de las etapas en el cuidado de las pantallas, entonces empieza a hablarle a los adultos también y empieza a hablarnos de los menores de 2 años, de 3 a 5 años y me llamó mucho la atención de 12 a 15 años, que es la adolescencia, es la etapa en la que en teoría los niños podrían entrar a redes sociales, pero según lo que dice el libro es la que más cuidado necesita. ¿Por qué? En esta etapa el cerebro está conectándose de mil maneras y el ser está cambiando, está evolucionando a dejar de ser niño, a traer a esta etapa que confunde un poco, que trae cambios físicos, cambios hormonales, cambios en la capacidad del pensamiento, de cómo se capta la vida. Y claro, ya no toca cuidarlos tanto como cuando están chiquitos, que no metan el dedo en la toma de la luz, que no se rueden por las escaleras. Entonces uno los empieza a soltar y pues si por ahí están como quietecitos, uno siente, bueno, están en casa, están guardaditos y como que no toca estar poniendo tanto cuidado. Y resulta que a veces de puertas para adentro también tenemos peligros. Peligros a los que pueden estar los muchachos expuestos en ese silencio de estar metidos. Están los videojuegos que pueden generar las adicciones y se meten y compiten todo el tiempo. Está la información que están recibiendo, ya no solamente desde el punto de vista de compararse, sino de creer que ese es el mundo real, ¿no? De percibir un mundo tan maquillado, un mundo que llega totalmente editado y que para ellos en su capacidad cerebral todavía no pueden discernir, oye, esto todo me lo editan, a mí me están vendiendo, son productos, yo lo que estoy viendo es porque me muestran una imagen, pero esto no necesariamente es toda la verdad o toda la realidad. Tienen mucha dificultad para discernir cosas. Entonces necesitan guía, necesitan instrucción, necesita que se revise qué programas están mirando, qué información les llega, qué aplicaciones manejan. Se comunican entre ellos y pues hoy todos pasan, no hay ninguna conversación privada, ¿no? Todo lo que llegue al celular se fotografía y se le envía a otro, todo lo que vivimos lo fotografiamos y lo enviamos y eso también empieza a generar en esas edades. Si nos metemos en lío los adultos, pues ni se diga a estas edades que no pueden discriminar si esto será correcto, si es bueno yo compartir esta foto. Y se comparten información que empieza a generar riesgos, a hacerse daño, a generar bullying. Entonces sí es una etapa donde el cerebro se está conectando y es muy vulnerable a toda la información que recibe. Así que los padres debemos estar 1000 veces más atentos, aunque creíamos que era una etapa menos complicada porque pues los teníamos más a mano, pero hay que revisar qué están haciendo en toda esta cantidad de pantallas. El otro día un psicólogo también al que entrevistábamos nos decía, la gente y los padres de familia hoy en día dicen, no, fantástico, es un niño de la casa, vea, casi no sale, no da los problemas que yo di cuando era joven, que estaba callejeando. Claro, pero es que están metidos, inmersos en un mundo digital y ahí los peligros pueden ser mucho mayores porque es que además los papás, como están confiados de que están en la casa, no saben en qué otras cosas se están metiendo. Hay unas recomendaciones excelentes para todos ustedes para que las revisen en el libro sobre cómo manejar el tiempo en pantalla, pero no solamente en niños, sino también en adultos, porque no podemos dar un ejemplo inapropiado, exigirles a los niños unas cosas mientras que nosotros estamos haciendo absolutamente lo contrario. Si esta es la sociedad del cansancio, podríamos decir que también es la sociedad del insomnio, porque tanta gente no está durmiendo y porque eso obviamente deriva en un cansancio mayor.
Sí, se vuelve un círculo vicioso. Sí. En la medida en que no dormimos bien, vamos a estar más cansados, pero el cansancio también nos lleva a insomnio. El insomnio tiene muchas causas. Tiene causas en este sobrepensar, que nos vamos a la cama y entonces así como nos da como pena descansar, es como no, todavía tengo esto pendiente, muestra que no se me olvide lo otro. Nos vamos con la lista de pendientes que no nos deja dormir. Pero Vicky, ¿por qué? ¿Por qué hoy sí, antes no? ¿O eso ha sido de toda la vida? Siempre ha estado, pero Ajá. como que trabajar tenía un espacio más delimitado. Okay. Como que no se favorecía tanto el tenemos que producir y trabajar infinitamente. Del trabajo no nos tenían tan a la mano, como También. hoy, por correos, llamadas, Exactamente. chats. Uno cerraba la puerta a la oficina y hasta el día siguiente uno no sabía de su trabajo. Y nadie tenía el teléfono de la casa de uno porque eso era demasiado privado. Ajá. Entonces, después de salir de la oficina nadie te encontraba. Entonces hoy te encuentran, te llega el correo, te llega el WhatsApp, etcétera, etcétera. Tú te quedas con todo eso, con la sensación de que igual siempre falta porque tenemos que rendir más. En los trabajos también a veces esperan que tú hagas en 8 horas lo que deberías hacer en 16. Entonces, pues claramente no terminas y te vas con los pendientes. Ese es uno de los factores. Otro factor tiene que ver con lo que hablábamos también de las pantallas. Las pantallas emiten una luz que va a alterar la melatonina. La melatonina es la hormona que va a llevar a que el cerebro diga ya es hora de dormir. Ella, digamos que prende por la noche para decir hora de dormir, se apaga de día para decir listo, ya podemos estar activos y despiertos. Cuando estamos recibiendo tanta luz, pues esa melatonina se confunde, esa melatonina ya no sabe si es de día, si es de noche, y sigue ahí como funcionando, manteniendo la información de es de día porque hay luz. Entonces nos cuesta más trabajo conciliar el sueño. También a veces en los temas de las bebidas que tenemos, exceso de café, de té, de energizantes, de alcohol, la falta de ejercicio, la falta de movimiento, la falta de sol. El sol es un regulador maravilloso. Tomar el sol antes de las 10 de la mañana, que es donde menos nos puede dañar la piel, nos regula los relojes del cerebro, mejora la serotonina que tiene que ver con el estado del ánimo y le da a la melatonina la señal de ok, es de día, para que más o menos la melatonina empiece a hacer cuentas de cuántas horas va a estar por ahí y saber que ya llega la noche para empezar a dar la señal de es hora de dormir. Entonces tomar el sol es una de las actividades más importantes y ahora vivimos tan encerrados. Sí. Que pasan días que yo tuve una época que yo decía que yo parecía vampiro. Salía de noche, llegaba de noche, nunca veía la luz del sol y creo que nos hemos vuelto también muy vampiros que casi que nunca vemos el sol, ¿no? Claro. No lo aprovechamos en todo lo que nos puede favorecer. Entonces vamos juntando toda esta cantidad de situaciones, malos hábitos también que nos llevan a no dormir bien, porque pretendemos alargar horas, ¿no? Entonces, no, ¿cómo me voy a dormir a las 10 de la noche? Entonces uno espantando el sueño porque tengo que leer, porque me falta otra cosa, quiero hacer mis cosas en ese tiempo que ya es más quieto, que es más de silencio, pero entonces corremos las horas. Pero igual al día siguiente también toca levantarse, entonces dormimos menos. Y luego el fin de semana decimos, bueno, ahora sí me voy a desquitar. Entonces voy a dormir hasta tarde y es rico, claro, y pues algo ayuda, sin embargo, desnivela los relojes del cerebro. Leía por ahí que el tiempo que en una de estas guías de Headspace, que son muy chéveres, una aplicación para meditar, que el tiempo que no descansamos nunca se recupera. Usted puede dormir todo el sábado, pero el tiempo que no durmió entre semana, el sábado no se lo está compensando. Sí, que creemos que me levanto tardísimo. Ajá. Y sí, pues es delicioso esa levantada tarde, pero estamos descuadrando al cerebro. Empezando el libro, hay 20 enfermedades, ¿no? Condiciones médicas que pueden llevar al cansancio. Muy interesantes, unas que uno dice, de verdad, si yo tengo esto, puedo sufrir de cansancio, pero hay una que a mí me atrapó y es la enfermedad intestinal, sobre todo por esta parte donde dice, hoy sabemos que existen comunicaciones bidireccionales entre el cerebro y el aparato gastrointestinal. O sea que ese cuento que dicen que la mente enferma el cuerpo, no es tan hippie como todo el mundo cree, porque la gente, mucha gente, piensa que su salud mental nada tiene que ver con la física, pero están directamente relacionadas. Todo está conectado. Ajá. Digamos que a veces como que nos cuesta ubicar que la mente pues está relacionada con el cerebro está en nuestra cabeza y nuestra cabeza hace parte fundamental de nosotros. Sí. Entonces somos un solo ser. Esta conexión cerebro-intestino, pues que es algo que hemos ido como
validando mucho últimamente, es impresionante. Lo vivimos cuando uno siente mariposas, pero también cuando uno tiene miedo y como que siente algo en el estómago y le da diarrea o le da estreñimiento, cómo emociones empiezan a sentirse en la parte gastrointestinal y viceversa. Cuando hay estos procesos inflamatorios intestinales de enfermedades crónicas, cómo también se asocian con cambios emocionales, también cansancio y tristeza o depresión. O sea, van dos vías. Cada cosa está conectada y un área que empiece a funcionar inadecuadamente, por eso hablamos de sistemas, porque todo al estar conectado, si un área no funciona bien, de todas maneras va a tener eco en las otras áreas. ¿Cuáles serían, para finalizar, las 4 recomendaciones? Bueno, primero que todo, les recomiendo que se compren el libro porque van a poder leer sobre todas las condiciones, cómo eso repercute en el cansancio, cómo repercute en su forma de llevar el día a día, pero además qué acciones puede tomar, que es lo más importante. No nos quedamos solamente ahí en el problema, sino vea, esto se puede solucionar así, así, y se diagnostica de esta manera o de esta otra. Está también el tema, los temas emocionales, el tema de las pantallas, las recomendaciones al final del libro, pero en 3 puntos, ¿cuáles serían las recomendaciones de Vicky Pérez para recargar la pila de las personas que nos están viendo en este podcast? Bueno, hay muchos en el libro, pero vamos Yo a dar sé, hay 3 muchos. así bien claros Poderosos. y bien poderosos. El primero es saber que tenemos que mantener, así como el cable del celular, también claridad de cómo nos vamos a recargar nosotros, identificar a cada uno de nosotros que nos recarga. A unos les gusta leer, a otros la música, y tener de pronto eso a mano, esa actividad como para la recarga rápida, que la idea es que sí dediquemos 8 horas de la vida a vivir, pero como a veces necesitamos esa recarga de afán, identificar para nosotros qué nos permite esa recarga de afán. Y habitualmente va muy alrededor de esas actividades o manuales, o la lectura, o la escritura, o la música. Entonces, mantener alguna de estas a mano. Definitivamente, el descanso activo es como la gran clave. No es tanto acostarse y quedarse viendo pantallas, sino encontrar cómo en movimiento podamos recargar la pila. Y lo que hablábamos de tomar el sol es fundamental para regular los relojes de nuestro cerebro. Es muy importante buscar que esos relojes estén funcionando adecuadamente. En este descanso activo estaría toda la parte que recomiendas acá de tai chi, yoga, Exacto. pintura, bordado, que ahora es una tendencia entre los jóvenes, Sí. el bordado. Todo esto ayuda al cerebro a descansar. Exactamente. Esto nos ayuda a descansar porque estamos teniendo un tiempo para nosotros, estamos haciendo algo de disfrute, porque es que algo que es muy importante es la posibilidad de disfrutar lo que hacemos. También hay situaciones en que hay que disfrutar el no hacer nada, ¿no? Cuando le queda a uno ese espacio de, bueno, tengo esta media hora, bueno, también disfrutarla de uno con uno. Pero cuando estamos hablando de descanso, es muy importante la acción que me permita sentirme en conexión conmigo, en conexión con mi capacidad de disfrute, y si logro conexión con el entorno o con otras personas o con la naturaleza en general, todo esto también me va a ayudar mucho. O sea que descansar no necesariamente implica que usted se tenga que acostar en la cama y mirar para el techo o ver una serie. Usted puede hacer actividades de disfrute que también le ayudan realmente a recargar la pila. Definitivamente, porque esas dormidas extraordinarias que hace uno en el día terminan es dando la sensación de más cansancio, de que cada vez necesito dormir más. Bueno, pues Vicky, gracias por acompañarnos en este podcast muy interesante. A todos ustedes, por favor, busquen el libro Recarga tu pila. Le tengo un mensaje. Resulta que puse el libro en mis redes sociales y una seguidora me dijo, ella me salvó la vida, como que fue a consulta con usted y me dijo, los pasos que Vicky me dio me salvaron. Es gratificante ayudar a la gente así. Es una maravilla y eso es lo que quiero con el libro, ¿no? Poder aportar, dar información a las personas basada en mi experiencia, en mi estudio, la investigación exhaustiva que hice alrededor del cansancio. A todos ustedes, un saludo muy grande. Vayan a conseguir Recarga tu pila de Vicky Pérez Restrepo y nosotros nos encontramos en una próxima edición de Penguin Podcast.